Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames.
Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Hola mis queridos amigos, un gusto de reemprender esta nueva serie de jornadas que nos lleven al conocimiento, al entendimiento, a la edificación, a la consolación, a la enseñanza, a derribar viejas estructuras obsoletas, a cerrar portillos, todos los procesos relativos a la edificación, y de esa manera, en poco tiempo, ir restaurando, ir levantando, ir cambiando las condiciones de menos a más, de abajo a arriba, en todos los campos. Tuvimos una charla el sábado pasado en la cual empezamos a tratar un tema, pero realmente si pones atención te darás cuenta que es parte de un gran tema. Venimos hablando de las imitaciones, de las falsificaciones, de los libros, ediciones pirata, de las boletas para un concierto que son también impresas parecidas a las verdaderas, pero sin cumplir con toda la normatividad requerida, y entonces se pierde la expectativa, se pierde la inversión. Queremos todos, sin excepción, que el resultado de nuestro esfuerzo y de nuestro caminar sea concluyente en logro, en victoria. Que cada uno sea hallado de victoria en todo lo que emprenda. En todo lo que emprenda. Y en este proceso de vida, en este proceso de edificación espiritual, es examinarnos a nosotros mismos. Y eso es exactamente el punto en el cual estamos. Como primerísima medida y como punto de partida, vamos a mirar y a ajustar o corregir algo. El sábado pasado salió el titular de nuestro mensaje con la cita de Hechos de los Apóstoles 4:3, Nueva Biblia Viva, y el título es Los grandes milagros que confirman el mensaje de la gracia. Entonces, ¿qué pasó? Que omití en el momento de la digitación un número y envié así, tal cual, Hechos 4:3. Pero revisando posteriormente, o sea, ya por eso estamos avisando, encontramos con la hermana Milena y los compañeros de BOR, revisando las mismas escrituras, que el texto a que hacemos referencia es Hechos 14:3. Hechos 14:3 de la Nueva Biblia Viva. Ese sí hace referencia a los grandes milagros que confirman el mensaje de la gracia, textualmente. ¿Sí? Entonces dice que Pablo y Bernabé permanecieron bastante tiempo predicando abiertamente en el nombre del Señor, quien les concedía el poder de hacer grandes milagros
que confirmaban el mensaje de su gracia. Entonces, ese es el texto, Hechos 4:3, y pues nada que ver, es el derramamiento del Espíritu. Pues alguien dirá, no, pues está como mal citado. Sí, si alguien lo pensó, tiene toda la razón. Entonces, como primera medida, ya se corrigió en la nube, ya lo que está colgado ya está corregido con el 14, pero es importante porque pues no mucha gente es escudriñadora y simplemente ve un título pero no lo escudriña, no lo mira. De todas maneras, en cualquier momento corremos el riesgo de que alguien sea estudioso de las Escrituras y encuentre esas cosas. Entonces le estamos diciendo, mira, por eso le vamos a poner hoy, o le pusimos el título de nuestro mensaje de lunes, la cita correcta de Hechos 14:3. Bien, ya teniendo esto claro, continuemos. Sí, son detalles que se nos pasan, pero que solamente nos recuerdan nuestra condición de humanos, pero vamos a lo perfecto, no nos acostumbremos al error nunca. Entonces, poniendo todas las cosas en un gran contexto, nos vamos dando cuenta que esta pieza, esta parte, este bloque, este ladrillo que pusimos el sábado pasado, forma parte de un proceso de estructuración de lo que venimos hablando. No es un salto al vacío, no es muestre a ver de qué hablamos, no. Estamos haciendo las cosas con un orden, de acuerdo a unos planos, a un diseño. Tenemos un gran rey, tenemos una gloriosa cabeza y pues para él, por él, estamos en todo el proceso, independientemente del nivel de conciencia que cada uno de nosotros haya alcanzado. Pero detrás, en el trasfondo de todo esto, hay alguien que se conoce como nuestro Señor Jesucristo, que no se dice Señor, se dice Adón, que no se dice Cristo, sino Mashiach, que no se dice Jesús, sino Yeshua. Sin tecnicismos, sin hebraísmos, estamos hablando al Espíritu. Así como las barras que atravesaban las argollas del Arca de la Alianza eran de oro para cargar un mueble revestido en oro, de la misma manera, solo por el Espíritu entramos en contacto con el Espíritu. No es un asunto de conocimiento, no es un asunto de técnica, tecnicismo, de cultura, de lenguaje, no, es una cuestión de espíritu. En ese orden de ideas, en ese mismo proceso de cualificación, para que vayamos viendo, entendiendo y considerando, en la medida en que tengamos un mayor conocimiento de lo que es, podremos tener una clara perspectiva y será muy difícil ser engañados. La madurez viene por el ejercicio de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú sabes distinguir un billete de tu país, cualquier valor del billete, para poder comprar y vender con ese billete, y has trabajado por él y te pagan con él, pues debes saber cómo es. Estoy seguro que no va a tener el rostro de un personaje de Disney en el billete, porque no estarías delante de un documento serio. Entonces, es algo, estoy exagerando, por supuesto. Si tú no puedes comprar una camisa con un billete que tenga la efigie de Mickey Mouse en una de sus caras, pues de la misma manera hay
una cantidad de posibilidades de ser extraviado o engañado, y entonces estamos en una jornada de vacunación de algo que es mucho más serio que el COVID-19. Entonces, estamos en eso. Periódicamente hacemos estas jornadas. Ahora estamos trabajando para conocer los originales. El domingo hablamos de los milagros, pero pues lo citábamos el sábado en la asamblea cuando tratamos el mismo tema, milagros que no son milagros. Encontramos en las Escrituras amor que no es genuino amor, fe que no es verdadera fe, hermanos que no son verdaderos hermanos, una serie de imitaciones. Y entonces cada uno puede hacer una reflexión y decir, caramba, yo podría ser un hermano que no lo es. Si no soy hermano es que no soy hijo de mi padre. Entonces estamos en ese proceso con tiempo, no cuando llega el esposo y encontremos que nuestras lámparas no tienen aceite, porque ya no habría tiempo para cargar, para llenar, para conseguir, para adquirir. Como tenemos tiempo, lo estamos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, creo que fue lo que escribió el apóstol Pablo. Entonces, es como si asistieras a un seminario, taller, para conocer lo que es y puedas contrastarlo con lo que no es. Entonces, en el caso de los milagros, pues estábamos hablando que son intervenciones o manifestaciones de ocurrencia de sucesos en nuestra vida, delante de nuestros ojos, oídos, de nuestros sentidos en general, que sucedan pasando por encima de las leyes naturales conocidas. Entonces, todo lo que vaya más allá de lo que la ciencia hasta el presente conoce. Si la ciencia evoluciona y algo que hoy llamamos milagro mañana tiene una explicación científica, pues mañana no será milagro, pero tendremos nuevos milagros, porque la sabiduría de Dios no tiene solamente un canal. Dios es dueño de DirecTV, de Netflix y de muchas otras grandes compañías con muchos distintos canales de manifestación. Esa empresa se llama la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, opera de una manera o de otra, así o asá. Tú no te vas a aburrir. O sea, hay películas de misterio, hay películas de acción, hay películas de aventura, hay películas de comedia, películas románticas, películas históricas. Entonces, de la misma manera, Dios no va a permitir que alguien que esté sintonizado con su gran aplicación celestial se vaya a aburrir, porque hay para todos los gustos y para todos los momentos de la vida. Para cuando quieres socializar, para cuando quieres estar solo, para cuando estás afligido, para cuando estás enfermo, cuando estás abatido, cuando estás alegre, cuando estás eufórico. Dios tiene una provisión para ti. ¿Ves? Ahora, queremos que te sintonices con la aplicación correcta, porque hay otras frecuencias en el aire. E inclusive lo que estamos descubriendo es que nosotros mismos estamos en la capacidad de ser unos emuladores, unos imitadores, unos falsificadores de la señal, y estamos pirateando, porque el negocio es algo así como esto.
hay unos precios que pagar para suscribirte con la gran empresa celestial. Y entonces tú dices, no, yo no quiero pagar ese precio de cambiar estas cosas, hacer morir esto en mi vida. No, yo quiero seguir siendo yo, pero quiero tener esa señal. Entonces recibimos algunas cosas que son gratis, como ustedes encontrarán aplicaciones de música que dicen, mira, si te suscribes con nosotros, pues te vamos a dar un mes gratis para probar. Entonces tú te conectas con Dios y recibes todo lo que venga gratis, lo tomas. La salvación, la muerte de Jesús en la cruz como un cordero. Sí, amén, esa la tomo y la acepto. ¿Qué más hay gratis por ahí? No, pues siempre hay unas muestras gratis. A mí me gustaba de niño acompañar a mi madre cuando ella compraba no sé si en las grandes ciudades existe todavía, pero sé que en los pueblos sí, lo que se llaman las plazas de mercado, porque estaban los supermercados y las plazas de mercado. Entonces, en los supermercados, extraordinariamente, hoy por hoy encontramos una señorita con un uniforme y un carrito ofreciendo algo, una degustación de una galletica con una tajadita de jamón, o un paté, o un vasito con un té verde, degustaciones. Entonces las distintas empresas contratan señoritas en los supermercados, pero en las plazas de mercado había unas degustaciones interesantísimas. Cuando llegaba yo con mi madre a la sección de quesos en el supermercado, están los quesos ahí empacados y nadie te va a regalar, pero entonces uno llegaba y el señor o la señora de los quesos sacaba un cuchillo y partía una tajada y se la pasaba al niño, en ese caso yo, y eso enganchaba a mi mamá. Yo disfrutaba mi pedazo de queso y a veces era queso y bocadillo. Y entonces, y me decían, ¿le gusta? Entonces yo, sí, y para que mi mamá oyera. Es un marketing primitivo. Hace 100 años había marketing también. Y entonces mi mamá, bueno, entonces véndame tantas libras de queso y una lonja de bocadillo, en fin. Entonces era la manera de vender. Hay asaderos de carne a la llanera, donde apenas se va acercando el cliente potencial, el asador, el hombre parrillero, muy amablemente con un cuchillo corta un pedazo generoso de carne y te lo ofrece gratuitamente. Y entonces tú lo disfrutas, y pues eso no sucede sino a la hora del almuerzo, cuando se sabe que los jugos gástricos están en plena efervescencia. Y si tú vienes con tu papá y tu mamá y tu abuelita y la tía Gertrudis, entonces es un núcleo familiar, van a vender por lo menos 5 porciones y lo que hayan obsequiado queda perfectamente pago, es una inversión. Bien, entonces la persona gusta y le dicen sí, le gusta, sí, o más asadito, siempre con amabilidad. Enganchan a la clientela, es marketing, y la persona se sienta y consume y paga. De la misma manera, el marketing celestial, Dios ha establecido una serie de regalos y de cortesías gratuitas, el agua de la vida gratuitamente, y todo para que disfrutes y te introduzcas en el establecimiento. Pero hay unas cosas que son un poco costosas para los humanos que estamos aferrados a nuestra naturaleza, a nuestra condición animal, porque es tantos años allí. Es como los israelitas en Egipto, tantos años en Egipto, que están acostumbrados a los dioses de Egipto, a los puerros, a las cebollas, a la dieta, sea alimenticia, laboral. Todo esto es una manera de cómo se forman
los surcos mentales. Entonces nosotros nos hemos habituado a nosotros mismos, estamos acostumbrados a nosotros, a nuestra manera de pensar, de juzgar, de entender. Y de pronto nos encontramos con un Dios desconocido que nos dice, bueno muchachos, bueno, les tengo una noticia buena y una mala. Entonces, bueno, la buena es que les tengo una mente renovada, una vida nueva, vida eterna. Y nosotros, ¡yujú! Y la mala, pues mala para ustedes en el sentido de que les puede molestar un poquito, y es que tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. Ay, negarnos a nosotros mismos, pero si ya estamos acostumbrados a nosotros mismos, sabemos cómo pensar, sabemos juzgar, sabemos condenar a las personas, sabemos tener juicios sin misericordia, sabemos juzgar con torcido juicio, ya sabemos varia doctrina. No, es con recto juicio y es con misericordia que triunfe sobre el juicio, porque con la vara con que midas vas a ser medido. Y nos inicia en un proceso de aprendizaje, de instrucción, de una experiencia completamente nueva. Y ahí estamos. Ese es el punto. Estamos aprendiendo entonces a partir de, y eso lo mencionamos este sábado, de una manifestación, que es lo que denominamos milagros, para que veamos y entendamos realmente qué es un milagro, ¿sí? Que no es la expresión social cuando nos encontramos con un amigo que no vemos hace tiempo, y hola, qué más, qué milagrazo. No hay milagrazo, o sea, no, son intervenciones, manifestaciones, sucesos acaecidos, ocurrencias en el plano físico que sean notoriamente imposibles de suceder y que sin embargo sucedan. Entonces, ese es el punto. Vamos a hacer la diferencia entre sanidades y milagros, entre señales y milagros, entre portentos y milagros, entre prodigios y milagros, para que no querramos aplicar una prótesis, ayudarle a Dios, decirle, bueno Dios, la cosa es así, no quiero soltar mi pasada manera de vivir, pero quiero tener una buena relación con un Dios, y si tengo que crear una imagen, un ídolo allí, lo vamos a crear. ¿Ustedes recuerdan la palabra que ya miramos y su raíz? Muy bien. Entonces se inicia ese proceso y empezamos una vida cargada de actividades, por ejemplo, de tipo religioso, ¿sí? Y entonces, pues hacemos el énfasis en lo que son los elementos, que no vaya a faltar el pan y el vino y el agua y el aceite. O sea, hacemos el énfasis, sí, bautismo en agua, sí. Pero no hacemos el énfasis en el corazón. Entonces, estando en estas circunstancias, le abrimos espacio a la pareidolia y aparece ese eidolón, ese ídolo que viene siendo lo que nosotros mismos creamos, y vemos señales, vemos concordancias, vemos tiempos, vemos fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto voy a concluir. No tengo la menor duda de la sabiduría de las civilizaciones antiguas y de todo el desconocimiento que tenemos hacia eso. Pero en alguna ocasión un amigo muy querido me prestó un libro sobre la Gran Pirámide de Egipto. Entonces, la pirámide que se conoce como del faraón Keops. En ese libro pues aparecían las medidas de la pirámide, las alturas, las diagonales, la base, la suma de sus lados, y empezaban a hacer una serie de comparaciones con
con la tierra, con el universo. Y bueno, pues déjenme decirles que con cualquier cosa, si tú me das cualquier cosa, la mesa del comedor de tu casa, y me mandas las medidas del alto y del ancho y del largo, o de tu sofá de la sala de tu casa o de la casa de tu abuela, yo puedo convertir eso multiplicándolo por la raíz de pi elevado a la quinta potencia y dividido por 7, que es el número de las iglesias de Apocalipsis, pues me da la distancia de la Tierra a la Luna, o me da el número de revoluciones que da el Sol en un siglo. No sé, todo me hace, y lo puedo torcer para que equivalga a algo, pero no quiere decir que las personas que hicieron la pirámide o la mesa del comedor de tu casa estaban pensando en eso cuando la hicieron. Si yo multiplico un zapato, la medida de un zapato, por X cifra, me va a dar algo que lo hago concordar con la distancia de la ciudad donde tú estás hasta el muro de los lamentos en Jerusalén. Y entonces concluyo que el que hizo tu zapato era un profeta. No, es que yo soy el que estoy haciendo las maromas con los números. Y de la misma manera se hacen maromas con la mente para ver. Vi una luz, me desperté a la mitad de la noche y después miré la fecha y era el día tal del mes tal, tantos días después de cuando el sueño de tal, y voy armando mi película, voy haciendo mi fenómeno de tipo psicológico, y nos vamos a diferenciar para que tengamos una clara escuela y haya una lámpara ultravioleta que nos diga este billete o esta boleta es una imitación, es una falsificación. Pero la hice yo mismo, es mi experiencia. La armaste tú. Entonces, y vamos a encontrar con que posiblemente en tu vida hay una cantidad de cosas maravillosas, genuinas, celestiales, que no las has apreciado, que están por ahí en un cajón, en la gaveta de los recuerdos, y ni siquiera le habías dado la dignidad. Entonces, bueno, es la introducción al tema. Un fuerte abrazo para todos. Estamos en nuestra recta final esta semana y la otra para celebrar nuestro aniversario y nuestra gran fiesta. Estamos trabajando duro. Prepárate para disfrutarla, vincúlate, sumérgete en la experiencia, sumérgete, introdúcete en la nube, vuélvete vapor de agua para que puedas estar literalmente en la nube. Esto es más que conectarnos por internet. Mi amado, un fuerte abrazo. Mañana madrugamos a devocional y por la noche viene otra dosis de claridad. Hasta entonces.